Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Universal Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. Si ustedes han seguido la serie de podcast que se ha hecho analizando un par de personajes que a mí me parecen interesantes conversar, sabrán o podrán imaginarse que esta es la continuación de esa serie de videos que pueden checar en el canal. Esta vez le corresponde el video a Mikoto y espero que el fandom no me corte la cabeza ni me coloque una bomba o me haga una maldición por el título que tiene este podcast, porque puede ser para algunos ofensivo, pero creo que no hay una idea que mejor se acerque a lo que representa Mikoto en las novelas que el título del video, ya que Mikoto es un personaje muy interesante, pero es interesante por lo desgraciada que es, ya que en buena medida parece inconcebible o absurdo a un nivel ridículo el que un personaje tan fuerte como lo es ella, que es la Esper Level 5 número 3, sea incapaz de ser primero interesante y además ser autosuficiente. Es algo muy gracioso. Si ustedes han visto el manga de Railgun o el anime, sabrán que Railgun a nivel de, yo creo que de dirección de la historia, es más dinámica que Index, por el asunto de que es un manga, es una historia, mejor dicho, pensada para ser consumida de manera visual, así que tiene escenas interesantes, tiene uno que otro escena de fanservice y demás, y que de alguna manera, ignorando a Mikoto, creo que los personajes que giran en torno a ella son interesantes y tienen su carisma y eso hace que yo quiera seguir viéndolo. En mi caso particular, una de las cosas por las cuales me gusta Railgun es para ver a Kuroko, que es uno de mis personajes favoritos, y cuidado si no es mi personaje favorito de toda la serie. Entonces eso me parece interesante en ese sentido. La idea donde el círculo de Mikoto me llama más la atención que Mikoto. Sin embargo, también hay que acotar que Mikoto es un personaje que cuando el arco del Level Upper, la segunda mitad que fue original, o incluso cuando se enfrentó al 9, yo creo que Mikoto se ganó el respeto de muchos luego de haber visto sus apariciones escuetas en Toaru Mayutsu no Index. Yo creo que ahí Mikoto se ganó el cariño, o aunque sea el respeto de muchos fans. Luego llegó el arco de las Sisters, donde vimos una faceta un poco medio rebelde, destruyendo los laboratorios, enfrentándose a Mugino y al resto de Item. Y también esa parte hizo que Mikoto también se ganara mi afecto. El asunto en el cual ella usó todo su poder y lo mejor que ella sabía, lo mejor que manejaba para intentar hacerle algo a Accelerator y no haberlo logrado. Creo que eso también fue una escena bien dramática. Y yo creo que en ese sentido visualmente Mikoto tiene unos momentos que la hacen querer como personaje más allá de lo kawaii y todo lo que la gente quiera opinar. Otro lado que me parece interesante de Mikoto es no sé si llamarlo la dicotomía o la ambivalencia de la personalidad de Mikoto sobre la Mikoto que en un primer momento vemos en Toaru Mayutsu no Index, que es como una doncella enamorada, medio tsundere y algo idiota, y la otra Mikoto de Railgun, que es como más en plan Onesan, principalmente para personajes como Uiharu y Saten, donde cabe destacar que me parece muy interesante la relación de Mikoto y Saten, que se siente que no es totalmente profunda, pero hay un respeto tácito mutuo que me parece muy interesante, al igual que un asunto que ya es lo que provoca es caerle a patadas a ambas, que es la manera como se leen entre líneas Kuroko con Mikoto y Mikoto con Kuroko,
principalmente en el arco de las Sisters, donde Kuroko genuinamente sabía que Mikoto estaba saliendo a escondidas y haciendo cosas extrañas, que al final ella terminó corroborando luego de que Muzujime le contó el asunto del experimento del plan de nivel 6 con los clones de Mikoto. Pero aún así Kuroko muere callada. Y en el caso de Mikoto, ella no le toca el tema, aun cuando en más de alguna ocasión ella es consciente que Kuroko sabe. Entonces siempre hay un silencio mutuo entre ambas, donde yo sé lo que hiciste pero no le voy a decir a nadie. Y me parece esa relación un tanto interesante pero al mismo tiempo idiota, donde Kuroko es idiota por no querer afrontar a Mikoto, y Mikoto es una tonta por no confiar en Kuroko, a pesar de Kuroko demostrar que es un personaje que es mejor tener como aliado. Y aún así ella lo desaprovecha, y entiendo que no quiera arriesgar a su amiga, pero nunca me ha terminado de convencer esa relación, que es como una relación es como un matrimonio defectuoso, un matrimonio fallido donde la mujer muere callada mientras que el hombre hace sus vagabunderías. Esa es la sensación que me dio principalmente la relación de ellas en el arco de las Sisters. Fue algo raro ver ese desarrollo. Ahora bien, ya habiendo hecho todo esto, pues sí, queda, digamos, una maraña, una telaraña en el aire, y es el asunto de hay una mezcla entre what the fuck y algo extraño. El hecho de que Mikoto, siendo un personaje tan poderoso, sea incapaz de lograr cosas por su cuenta. Esto se debe a dos razones. La primera, la línea editorial de Railgun, que está enfocada en la amistad, en el poder de la kawaiiosidad, del que las chicas se ayudan entre ellas para sopesar sus complicaciones y cosas por el estilo. Y la segunda es porque genuinamente Railgun no es una historia que se pensó para ser contada por Mikoto. Recordemos que Kamachi tuvo entre sus borradores unas ideas para desarrollar una historia con Kuroko, principalmente porque Kamachi siempre le pareció que Mikoto era un personaje demasiado poderoso como para que ella fuese protagonista. Haciendo un pequeño inciso, hemos comprado con el manga de Accelerator, que si bien no es un manga impecable a nivel de historia, pues podemos ver que un personaje extremadamente fuerte y aún así puede llevar sobre sus hombros un peso de historia. Entonces el problema es de Mikoto como personaje, por cómo ella está, digamos que confeccionada dentro de todo el mundo de la Toaru Series. Volviendo entonces con el asunto de Mikoto, de Railgun. Entonces Railgun se pensó para ser contada con Kuroko como protagonista, porque Kamachi le parecía que Mikoto era un personaje extremadamente fuerte. Cuando a la revista, acompañado de Miki y sus amigos, le mencionan el sacar un spin-off, Kamachi les hizo el comentario de que casualmente él ya tenía algo desarrollado, que era esta historia con Kuroko de protagonista. Sin embargo, en la revista, uno de los peces gordos estaba obsesionado con Mikoto y le suplicaron a Kamachi que la historia fuese con Mikoto, de manera que entonces Kamachi hizo algunos arreglos de carpintería y alteró la historia o la modificó para que la historia estuviese pensada bajo el enfoque de Mikoto. No sé si fue un acierto o un fracaso, pero lo cierto es que gracias a eso ha salido la serie, al menos dentro del mundo del anime, más lucrativa de las Toaru Series, la que tiene mejor rating, la serie que de alguna manera tiene mejor animación y que al menos para efectos de storyboard, de contar una historia en el formato visual, es la que está mejor contada, mejor llevada, mejor dirigida. Así que por eso insisto, no sé si verlo como un acierto o como un fracaso, pero lo cierto es que Railgun no fue una historia que se pensó con Mikoto en un primer momento, y quizás precisamente por eso Mikoto nunca es un personaje que, a pesar de ser protagonista, consigue destacar al 100% o ser autosuficiente, porque también hay una necesidad tácita de mostrar a otros personajes
mostrar cómo interactúan con Mikoto y esa idea de fondo de trabajaremos todos en conjuntos porque juntas somos más poderosas, seguramente un pseudo leitmotiv por ahí metido, que me parece en cierta medida pues válido. Pero al final del día quien recibe todos esos platos rotos es Mikoto, que en contraste con otros nivel 5 pues da verdaderamente tristeza lo poco poderosa que puede llegar a ser. O no, a lo mejor poderoso no es la palabra, sino, insisto, yo creo que lo más adecuado es autosuficiente. Otra cosa que me parece interesante de Mikoto es la relación que ella tiene con el resto de personajes. Ya se habló de Saten, ya hablé de Kuroko, pero quisiera hablar sobre la Sister, que fue un punto que casi se me escapa. Y es que es interesante la relación de ella con el resto de los clones. De entrada, evidentemente yo no pretendo que Mikoto reciba con los brazos abiertos a unos clones que nacieron sin su permiso y que se ven idéntica a ella. Eso me parece lógico. Pero me parece interesante la relación que ella tiene con las Sisters luego del arco contra Accelerator. ¿En qué sentido? En un primer momento ella está en, oye, no puedo creer que tengo un clon. Luego está en la fase de, creo que además de ser inocentes, han desarrollado cierta individualidad, que es cuando ella tiene esa salida que le da este llavero Gekota, creo que a una de ellas, y ella ve cómo Accelerator la asesina. Y ese es el otro momento donde donde Mikoto sintió un mínimo de compasión o de empatía con los clones. Y posteriormente el arco, ella mantiene una distancia un tanto extraña con el resto de las Sisters, donde ella puede interactuar con ellas, pero tú sabes en el fondo que es como una distancia rara. Yo creo que una sensación parecida, ya que de alguna manera lo estoy viviendo extrañamente, es como cuando te presentan a un familiar que nunca has visto en tu vida, pero de repente te dicen que es un familiar. Me pasó, por ejemplo, y me disculpan la anécdota personal, pero a pesar de todos los años me entero de repente que tengo una sobrina y esa sobrina tiene 14 años y mi padre pretende que yo me lleve bien con ella como que si la conociera de toda la vida, y evidentemente hay un distanciamiento propio de una persona extraña, y yo creo que es la sensación más parecida que puedo dar en este momento para expresar la relación que tiene Mikoto con sus clones, donde tú no las vas a tratar mal, pero tampoco puedo pretender que hagamos una pijamada cuando apenas nos conocemos hace un par de semanas o tal vez un mes. Entonces creo que es muy, muy acertada esa relación y me parece interesante en ese sentido, porque más allá de eso no he percibido en Mikoto un intento por llevarse más allá o por ahondar la relación con las Sisters, pero al mismo tiempo las Sisters saben que Mikoto no es precisamente la persona más abierta emocionalmente, y entonces se forma una relación interesante ahí, donde las Sisters saben que Mikoto a veces quiere dar el paso de ser una hermana mayor en cierta medida o ser cariñosa, pero las Sisters saben que Mikoto por su actitud de tsundere no lo puede lograr al 100%, y Mikoto cuando quiere dar el paso por sí misma se da cuenta que está mostrando algún aspecto de debilidad y nuevamente su actitud tsundere la hace retroceder. Entonces ahí hay una mezcla bien extraña de su personalidad, ¿no? Yo creo que Mikoto es un personaje que todavía no ha mostrado todo su potencial. Espero que Mikoto sea un personaje que se haga valer y respetar o mostrar todo su potencial o algo así dentro de Toaru Majutsu no Index, porque sabemos que en Railgun ella es capaz de hacer muchas cosas. Y al mismo tiempo quisiera que tanto en Index como en Railgun Mikoto tuviese la capacidad o el momento de ser autosuficiente, de que la gente siente que cuando ella aparece hay algún mínimo de esperanza de que todo va a salir bien y que Mikoto va a ganar. Y algo similar a lo que ocurre con Accelerator.
Pero con Mikoto tú no lo sientes. Tú sabes que aunque aparezca Mikoto no hay garantía de que esa batalla la van a ganar los buenos. No sé si me he dado a entender. Pero esa es la sensación con Mikoto, que en cierta medida me parece un fallo. Y estrictamente hablando no es un fallo, porque es normal que no siempre un personaje pueda salir victorioso. El problema está lo reiterado que ocurre eso con Mikoto, teniendo el título de la número 3 dentro de los nivel 5. Es ahí donde está el problema. Si ella fuese un nivel 4 o un nivel 4.5 o algo así, pues es comprensible que no siempre gane, pero que ella sea respetada. Pero al ser ella nivel 5 y la número 3, es ahí donde empiezan a ver los choques de cables. Y tú dices, eres la número 5, pero eres inútil, explícame eso. Es como cuando pasaba en Bleach que esta Unohana era un capitán, pero ella era inútil, hasta que después supimos que ella era la verdadera Kenpachi de aquel momento, que era una asesina despiadada. Yo creo que es algo así. Yo creo que eso es una buena comparación. ¿Les gusta, les disgusta? ¿Quisieran ver algo más de ella? ¿Están conformes con lo que se ha mostrado de su personalidad, de su personaje? ¿O aspiran que ella tenga algún cambio verdaderamente significativo como para terminar de ganarse el respeto de la gente por lo que ella representa y no por ser una figura netamente mercadeable dentro del fandom? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.